Hola queridos amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes un video que se llama ¿Qué es la economía social de mercado? Modelo económico peruano. Quizás muchos no conozcan o quizás sí les sea familiar, pero bueno, quería hacer llegar un pequeño aporte de mi parte sobre las cosas que yo he podido investigar sobre este tema a lo largo de mi vida y mi carrera profesional, ¿no? Entonces, y para eso es creo muy importante que podamos hacer un pequeño repaso sobre un poco de los aspectos económicos o sistemas económicos que ha tenido el Perú, ¿no? También este aspecto económico relacionarlo pues con lo que ha estado pasando en el mundo, ¿no? Porque no podemos pues desligarnos de lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no? Un dato importante a destacar es que en el año 1776 el mundo pasó de tener un 80% de pobreza a tener un 20% de pobreza. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué sucedió este cambio? Porque en ese año empieza lo que es la revolución industrial. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta antes de este año de 1776 el mundo luchaba o sobrevivía por un único objetivo, que era satisfacer el hambre. Literalmente el mundo se moría de hambre, ¿no? Entonces, con la revolución industrial esto cambia. Incluso se da, digamos, se descartan algunas proyecciones o predicciones que habían hecho algunos estudiosos de la época, como este señor que se llama Malthus, que muchos lo deben conocer. Entonces Malthus decía que la población crecía de manera geométrica, mientras que la producción crecía de manera aritmética, lo cual definitivamente en un momento iba a llegar a colapsar. ¿Por qué? Porque no íbamos a lograr producir todos los alimentos y cosas que necesitamos para sobrevivir, y por ende el mundo iba a colapsar. Todo esto cambia a partir de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque el ser humano logra producir suficiente para satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo lo logra esto? A través de muchos descubrimientos como los que hace Adam Smith en sus obras La riqueza, naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, en su obra también La división del trabajo, y el mundo pues pasa a realizar este nuevo sistema en el cual varias personas se unen y logran hacer una producción en masa, ¿no? Entonces, este dato importante quería dejarlo para dar una introducción a lo que continúa, ¿no? Entonces, todos los gobiernos, o todos los países, mejor dicho, tienen un gobierno. Este gobierno, ¿cuál es su función principal? Una de las funciones principales es colocar las reglas de juego para todos los que vamos a actuar dentro del ámbito de un determinado país. Estas reglas de juego poco a poco se fueron afianzando a través de lo que se le llama el positivismo, y a lo largo de la historia también han tenido bastante preponderancia en lo que significa la economía. ¿Por qué? Porque estas reglas de juego se traducen en lo que se le llama y denomina lo que es la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, esta seguridad jurídica aparece en el Perú en el siglo XVIII y XIX. Y en toda esta época, hasta 1968, el Perú era o estaba bajo el sistema capitalista, hasta que llegó el señor Velasco Alvarado. Y este señor lo que realizó, lo que hizo fue decir, no, nos digamos, apartamos del capitalismo, promovió lo que es la reforma agraria, ¿no? Y bueno, en 1969 el Perú deja el capitalismo y pasa
a, digamos, afianzarse en estas políticas comunistas o también llamadas socialistas, ¿no? Entonces, luego de esto, luego de esta reforma agraria, pese a ello, digamos, a estas ideas que tenía Velasco, ahí surgen pues estas frases como, por ejemplo, el patrón no comerá más de tu pobreza, la tierra es para quien la trabaja, ¿no? Surgen todos estos tipos de pensamientos, ¿no? Y pese a todo ello, Velasco afianzó bastante la seguridad jurídica, es decir, la presencia del positivismo en la sociedad, ¿no? Hasta que pasa el tiempo y viene lo que es la caída del muro de Berlín y también la caída de la ex Unión Soviética, ¿no? Ex República Socialista, ¿no? De esta manera, ya para 1991, el mundo pasó de, digamos, de tener la hegemonía de Estados Unidos versus la hegemonía de la URSS, que era una tensión entre ambos. Al caer la URSS, la hegemonía capitalista se impone a nivel mundial. Entonces se decía de que vivimos en un mundo, ya actualmente en un mundo unipolar, ¿no? Mientras que anteriormente se decía que vivíamos en un mundo bipolar, porque por un lado estaban las ideas capitalistas representadas principalmente por Estados Unidos y por el otro lado las ideas socialistas representadas por la Unión Soviética y, bueno, y otros países también de Europa, ¿no? Entonces esta tensión se daba en ese momento, hasta que cae la URSS, el muro de Berlín, y inmediatamente cobra hegemonía el sistema capitalista, ¿no? Luego de eso han transcurrido muchas cosas, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, el crecimiento afianzado, firme y con un desarrollo tremendo de China. En los últimos 10 años hemos visto que su hegemonía se ha impuesto en el mundo, incluso en la forma como ellos han gestionado y atacado el virus COVID-19. Ahora incluso se pregunta que si vamos a continuar siendo un mundo unipolar con la hegemonía del capitalismo o si más bien volveríamos a ser bipolares. ¿Por qué? Bipolar entre Estados Unidos, pero ya no, digamos, con la representatividad que tenía la URSS, sino ahora con China. Como todos sabemos, China tiene un sistema económico comunista. Sin embargo, lo curioso y lo destacable de esto es de que es un comunismo que tiene libre mercado, ¿no? Y que si bien es cierto, el Estado coloca las reglas y controla muchos aspectos de la economía, permite también las inversiones, ¿no? Y poco a poco se han ido flexibilizando en el tema de la inversión extranjera, la inversión privada, y privilegian también lo que se llama la propiedad privada, ¿no? Entonces, muchos hacen también la crítica de que si realmente China sería un país comunista y que de repente no tanto sería comunista, sino más bien podríamos decir que es un Estado capitalista, o también le dicen una república, digamos, afianzada en que el capitalismo es desarrollado por el Estado, ¿no? Entonces, todo este antecedente es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque en este contexto electoral en el que nos encontramos, hay muchos candidatos que dicen que la Constitución peruana o que en estos últimos 200 años desde nuestra independencia ha tenido una preponderancia en nuestro país
digamos, el capitalismo o un gobierno de derecha. Lo cual, como ustedes ya lo han visto en la historia, no ha sido así. Tenemos a Velasco, a Morales Bermúdez y a muchos otros. El mismo Belaúnde también, ¿no? Entonces, la Constitución de 1993, si bien es cierto, se la critica mucho, y quizás muchos dicen también que no tiene legitimidad de origen, pero que sí tiene legitimidad de ejercicio, proclamó una Constitución que, digamos, es casi igual a la Constitución de 1976, ¿no? O de 1979. Simplemente con el pequeño detalle, o digamos el gran detalle, que nuestra economía propugna una economía social de mercado, ¿no? Ahora, muchos dirán, ¿pero qué cosa quiere decir eso? ¿Qué significa? El Tribunal Constitucional, porque la Constitución también no es algo rígido, digamos, estático, es algo que constantemente está trabajándose y moviéndose de acuerdo a lo que se mueve también el mundo y la propia sociedad peruana, ya ha realizado varios pronunciamientos en el sentido de qué cosa significa una economía social de mercado, ¿no? ¿Y por qué hacía alusión al tema de los candidatos? Porque no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica, está muy constante la idea que la Constitución tiene que cambiar, que la Constitución tiene que cambiar, que la Constitución tiene que cambiar, pero a veces no se sabe ni para qué tiene que cambiar, ¿no? Entonces, por ahí va el hecho de hacerles llegar un poquito de esta historia y también de leerles justamente esas partes, esos aspectos que son muy importantes, y con eso ya les voy a dejar la descripción, en la descripción del video, los datos de esta sentencia y de otra información para que ustedes puedan corroborar lo que les he podido compartir en este video, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la economía social de mercado? ¿Qué cosa se quiso decir, ¿no?, en ese momento? Por ejemplo, les voy a leer un fragmento de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 8/2003, ¿no? Para que ustedes puedan también revisarlo, y lo van a tener en la descripción. Entonces, aquí vamos. Está en el parágrafo 4.4. Es decir, tanto como se opone a la economía de planificación y dirección central, la economía social de mercado se opone también a la economía del laissez-faire, en donde el Estado no puede ni debe inmiscuirse en el proceso económico. La economía social de mercado, como presupuesto consustancial del Estado constitucional, aparece como una tercera vía entre el capitalismo y el socialismo. Y es que, dado el carácter social del modelo económico establecido en la Constitución vigente, el Estado no puede permanecer indiferente a las actividades económicas, lo que en modo alguno supone la posibilidad de interferir arbitraria e injustificadamente en el ámbito de la libertad reservado a los agentes económicos. ¿Qué quiere decir? Que el Perú trató no de ponerse ni en capitalismos, ni en socialismos o comunismos. El Perú ya desde hace muchos años tiene un modelo económico que ha sido elogiado por muchos países. Entonces, todos estos candidatos que dicen que hay que cambiar la Constitución porque el Estado no tiene ninguna forma de maniobra con respecto a lo que sucede en el ámbito económico, es algo falso. Incluso esta sentencia habla de un principio fundamental de nuestro modelo económico que se llama Estado vigilante, garantista y corrector, ¿no? Entonces, tres líneas les leo aquí. Si bien el principio de subsidiariedad al que debe atenerse el accionar del Estado y el respeto del contenido esencial de las libertades económicas constituyen básicamente límites al poder estatal, la Constitución reserva al Estado respecto del mercado una función supervisora, correctiva y reguladora, ¿no? Entonces, ello sin duda es consecuencia de que así como existe consenso en torno a las garantías que se deben ser instauradas para reservar el amplio ámbito de la libertad para la actuación de los individuos del mercado, existe también la certeza de que debe existir un Estado que, aunque subsidiario en la sustancia, mantenga una función garantizadora y heterocompositiva. Entonces, amigos, no creamos en estas falsas digamos, propuestas de cambiar la Constitución, porque el Estado tiene todas
las herramientas para trabajar. Una vez más, no se trata de repente del modelo económico, sino de las personas que están a cargo de las diferentes gestiones en nuestro gobierno. Tenemos un modelo económico muy bueno y un modelo económico que históricamente no quiso estar ni del lado del capitalismo ni del socialismo, sino que más bien buscó generar un punto medio, un equilibrio, estar, como se dice, al centro. Y el Perú en su momento, cuando estuvo la tensión de Estados Unidos con la URSS, el Perú estuvo en el grupo de países no alineados. ¿Qué significaba eso? Que no se alineaba ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Entonces, mis queridos amigos, los dejo por hoy. Espero que en algo haya aportado este video a los conocimientos que hayan podido tener sobre el tema del modelo económico peruano. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios, correos. Que tengan un bonito día. Chao.